Nuestros valores son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, humildad, dominio propio, respeto, generosidad. Aprendemos a amar a Dios y a los demás. Creemos que Jesús es nuestro mejor amigo. Nunca estamos solos porque Dios nos cuida. Zona 240. El niño crecía Y se fortalecía. Progresaba en sabiduría. y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:40. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su lección de hoy de la Zona 240. Como saben, estamos aprendiendo sobre todas las maravillas y los milagros que ha hecho Jesús. La clase pasada aprendimos cómo Jesús calmó la tormenta, calmó los vientos, hizo que las olas estuvieran en paz, únicamente con decir 2 palabras. Bueno, la clase de hoy vamos a ver cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas. ¿Te imaginas esa cantidad de personas? Más de 5,000. Bueno, en esta historia vamos a ver cómo Jesús las alimentó a todas, a cada una de esas personas las alimentó con únicamente la merienda de un niño. Suena casi imposible que puedas alimentar a tantas personas con tan poca comida. Pero bueno, Jesús lo hizo. Vamos a descubrir cómo en esta historia. Pero antes de ir a la historia, vamos a repasar nuestro principio de enseñanza de esta clase, que es que Dios suple todas nuestras necesidades. Porque recordemos que para Dios no hay necesidad más grande. Así que, ahora sí, vamos a conocer esta historia. Antes de comenzar nuestra historia, recordemos que Jesús hacía cosas como ningún otro. Daba vista a los ciegos, hacía que los cojos caminaran, daba oído a los sordomudos y sanaba manos paralizadas. Por esto, todas las personas, cuando veían a Jesús, lo seguían. Y así se hacían muchas multitudes, grandes multitudes, siguiendo a Jesús. Ahora sí, nuestra historia comienza un día que Jesús y sus 12 amigos especiales, o sea, los discípulos, subieron a un monte cercano. Al verlos, una gran multitud los siguió. ¿Crees que Jesús le dijo a la gente que se fuera? No, porque amaba que todos se acercaran a él. Así que ese día Jesús sanó a los enfermos que había en el lugar y enseñó muchas cosas acerca de Dios. La gente se quedó con Jesús hasta el anochecer. Jesús comprendió que necesitaban comida, pero no había ciudades o aldeas cerca de ahí. No había mercados ni restaurantes. No sería fácil alimentar a tanta gente hambrienta. Pero Jesús tenía un plan. Él sabía cómo dar de comer a más de 5,000 hombres, mujeres y niños hambrientos. Andrés, uno de los ayudantes de Jesús, encontró alimento. Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, le dijo. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Cuántas personas pudieran alimentarse con 5 panes y 2 pescados? Los discípulos creyeron que no se podía. Era una merienda para un niño y no para más de 5,000 personas. Andrés tenía razón de que no era suficiente para alimentar a todos. En manos de Jesús, la merienda era suficiente para alimentar a toda la gente y que sobrara. Hagan sentar a la gente, dijo Jesús. Los discípulos hicieron sentar a todos en la hierba. Entonces Jesús tomó el pan
y los pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios por los alimentos. Luego partió el pan y los pescados. Lo repartió entre sus ayudantes y ellos le dieron a la gente hambrienta. Pronto todos tuvieron suficiente pan para comer. Después Jesús bendijo los pescados. Sus ayudantes repartieron pedazos de pescado a toda la gente. Pronto todos comieron pescado hasta quedar satisfechos. Ese día Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pescados de un niño. Ese fue un gran milagro. Después que la gente comió hasta saciarse, sobraron pan y pescado. Los discípulos lo recogieron en 12 canastas, todos los pedacitos y todos los panes que sobraron. Solo Jesús puede hacer el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con la merienda de un niño y tener sobras. Bueno, esta fue nuestra lección, pero vamos a pasar a unas preguntas de repaso. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos? Subió a un monte. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Para oír sus enseñanzas y ver milagros. ¿Cuánto tiempo se quedó la gente con Jesús? Hasta el anochecer. ¿Qué alimento encontró un ayudante de Jesús? La merienda de un niño. ¿Cuántos panes tenía el niño en su merienda? 5. ¿Cuántos pescados tenía el niño en su merienda? 2. ¿Qué dijo Jesús que hiciera la gente? Que se sentara. ¿Qué hizo Jesús con los panes y los pescados antes de repartirlos? Así es, oró a Dios pidiendo la bendición. ¿A cuántas personas alimentó Jesús con 5 panes de cebada y 2 pescados? A más de 5,000. ¿Cuánta comida sobró después que comieran y quedaran satisfechos? 12 canastas. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de adoración a Dios. Hey, tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre con mucha creatividad. Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar. Puedo ser tal cual como soy, sin preocupación. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Hey, tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad. Con la naturaleza Él me habla, con las pelis y las historias, con la Biblia y la familia, con mucha atención. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como Samuel, porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Dios me habla también. ¿Qué te pareció la lección del día de hoy? Personalmente creo que es una historia a la cual nosotros podemos aprender muchas cosas, pero una de ellas es que nosotros tenemos que aprender que aunque veamos una necesidad muy grande que tal vez pareciera que no podemos resolver, podemos poner toda nuestra confianza en Dios y Él va a estar ahí para nosotros. Como dice el versículo para memorizar de esta semana, que lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8, que dice: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas.
Vamos a repasarlo una vez más. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Recordemos, está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8. Y como dice ese versículo, nosotros tenemos que estar muy tranquilos porque somos hijos de Dios y Él como nuestro Padre va a estar ahí para darnos todo lo que necesitamos, para resolver nuestros problemas, para ayudarnos con ellos, para suplir nuestras necesidades. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar, tener fe y creer que Dios va a estar ahí. Así que vamos a cerrar este tiempo con una oración dando gracias a Dios. Así que acompáñame a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y juntamos nuestras manitas. Y vamos a decir: Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Padre, porque nos amas y porque suples todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto cerramos nuestra lección del día de hoy y espero que te conectes para tu próxima clase de 240 el siguiente domingo. Que tengan muy bonita semana y espero poder vernos pronto. Muchas bendiciones. Hasta luego.